Tener un miembro grande no es señal de tener una gran virilidad. Y si esta frase te incomoda, no es casualidad. La cultura moderna nos ha entrenado para creer que los centímetros definen nuestra potencia, nuestro valor y hasta nuestro lugar como hombres. Pero la realidad es mucho más profunda y para muchos, mucho más difícil de aceptar. La obsesión por el tamaño no nace del cuerpo, nace del miedo silencioso a no ser suficiente. Ese miedo que aparece cuando te comparas, ese nudo en el estómago cuando dudas si estás a la altura, esa necesidad de demostrar algo sin saber exactamente qué. Puedes tener una anatomía impresionante y aún así sentirte vacío, sin fuego interno, sin dirección, sin verdadero mando sobre tu vida. Porque la inseguridad no se cura con más cuerpo, se esconde detrás de él. Los antiguos sabios se reirían de nuestra obsesión actual, no por burla, sino por comprensión. Ellos sabían que cuando un hombre se aferra a la medida de su carne es porque ha perdido contacto con la medida de su espíritu. Para la sabiduría ancestral, la verdadera fuerza masculina no se mide con una regla, sino con la capacidad de dominar la propia energía, sostener la presencia y no desmoronarse frente al deseo, el miedo o la presión externa. El cuerpo era un instrumento, no una identidad. La virilidad no residía en lo que se mostraba, sino en lo que se contenía. Y ahí es donde muchos hombres modernos están perdiendo la batalla sin darse cuenta. Por eso, antes de seguir midiendo el cuerpo, es necesario dejar de mirar hacia abajo y empezar a mirar hacia adentro. Porque es en el interior donde se encuentra el verdadero centro del poder masculino. Un poder que no depende de la aprobación externa ni de estándares impuestos, sino de la coherencia interna entre pensamiento, voluntad y acción. La modernidad intentó ocultar este poder sustituyéndolo por inseguridad, comparación y exhibición. Para entender cómo llegamos a esta confusión, debemos viajar al corazón de una de las civilizaciones que más influyó en la forma en que Occidente entiende al hombre, la antigua Grecia. Allí, la virilidad no era un asunto corporal, sino ético y espiritual. El concepto central que guiaba la vida del hombre libre era la arete, que representaba la excelencia, la virtud y la realización del máximo potencial humano. Ser viril no significaba impresionar, significaba gobernarse. Esto se refleja con absoluta claridad en el arte griego. En las esculturas de atletas, guerreros y dioses, el cuerpo aparece fuerte, proporcionado y disciplinado, mientras que el miembro viril se representa pequeño y recogido. Esto no fue una casualidad estética ni una limitación técnica. Fue una decisión simbólica consciente. Para los griegos, un pene grande era señal de un hombre dominado por sus impulsos animales, alguien incapaz de controlar sus instintos y, por tanto, indigno de liderar, filosofar o proteger la ciudad. La virilidad auténtica, para ellos, residía en el logos, en la razón consciente, en la capacidad de someter los impulsos básicos a un orden superior. Un hombre verdaderamente masculino era aquel que podía sentir deseo sin ser arrastrado por él, fuerza sin perder el control, impulso sin perder dirección. La masculinidad se medía por el grado de autodominio. Cuanto mayor era el dominio interno, mayor era la virilidad. Cuando un hombre se preocupaba excesivamente por el tamaño de su cuerpo, estaba admitiendo algo peligroso desde la mirada ancestral, que su mente era esclava de su biología. Los antiguos sabían que la carne es finita, envejece y desaparece, pero la voluntad, cuando se cultiva, se expande y se fortalece con el tiempo. Por eso, el hombre que basaba su valor en su anatomía era visto como un hombre incompleto, aún no iniciado en el verdadero poder. Para Grecia, la virilidad no era exageración, era proporción. No era desborde, era contención. No era ruido, era firmeza silenciosa. Hombre viril no necesitaba demostrar nada, porque su presencia ya establecía orden. Y este principio, que hoy resulta incómodo, era la base misma de su comprensión del poder masculino. Al movernos hacia Oriente, hacia la tradición taoísta de la antigua China, la comprensión de la virilidad se vuelve todavía más precisa y radicalmente distinta a la visión moderna. Aquí, el poder masculino no se evalúa por la forma externa, sino por la gestión de la energía vital. Los maestros taoístas hablaban del Jing, la esencia más profunda del hombre,
almacenada en los riñones y vinculada directamente a la longevidad, la claridad mental y la potencia espiritual. Un hombre viril no era aquel que exhibía su cuerpo, sino aquel que sabía conservar su esencia. En la visión taoísta, la energía sexual no es algo que se gasta sin consecuencias. Es vida concentrada. Cada desperdicio inconsciente era entendido como una pérdida real de fuerza vital. Por eso, un hombre que basaba su identidad en la demostración física era considerado inmaduro, todavía esclavo del impulso. La verdadera virilidad consistía en saber cuándo actuar y cuándo contener, cuándo avanzar y cuándo guardar el fuego. Los antiguos tratados de alcoba atribuidos al emperador amarillo explican con claridad que el placer y la potencia no dependen del tamaño del órgano, sino de la circulación armoniosa del chi a través de los meridianos del cuerpo. El pene es solo una compuerta, un canal de salida. La fuerza real proviene de la profundidad del sistema energético. Un hombre con un cuerpo imponente pero sin control de su respiración, sin dominio de su atención y sin estabilidad interna, era visto como débil, aunque externamente pareciera poderoso. La sabiduría ancestral china enseñaba que la virilidad es la capacidad de mantener el fuego encendido sin permitir que consuma la madera. Es una alquimia interna. No se trata de cantidad, sino de calidad. No de intensidad momentánea, sino de potencia sostenida en el tiempo. Un hombre verdaderamente viril era aquel cuya energía no se dispersaba, sino que se refinaba. Si viajamos ahora a la India antigua, dentro de las ciencias de la Ayurveda, encontramos una comprensión aún más sutil. Existe una rama dedicada a la virilidad y la atracción llamada Vashikarana, y resulta revelador que, en estos textos milenarios, la palabra tamaño simplemente no aparece, no es relevante. En su lugar, los sabios hablaban de hojas, el resplandor vital que emana de un hombre cuando vive en equilibrio físico, mental y espiritual. Para el Ayurveda, la virilidad no es una característica aislada del cuerpo, es una cualidad del ser. Un hombre viril se reconoce por su presencia estable, por una mirada firme que no evade, por una voz que nace desde el centro y por una energía que tranquiliza en lugar de agitar. La potencia masculina no se imponía, se percibía. Era una consecuencia natural de la coherencia interna. Los textos hindúes describen rituales de purificación, disciplinas corporales y el uso de plantas sagradas no para aumentar el tamaño, sino para fortalecer la resistencia del espíritu. Entendían que, en el acto íntimo, lo que realmente se encuentra no son solo cuerpos físicos, sino cuerpos sutiles. Un hombre puede tener una anatomía envidiable según los estándares modernos, pero si su energía es caótica, su mente está ausente o su atención dispersa, su virilidad es nula ante los ojos de la sabiduría ancestral. Aquí es donde aparece una distinción fundamental que el hombre moderno ha olvidado: la diferencia entre el órgano y el falo. En la antropología sagrada, el falo no es carne, es símbolo. Es el principio cósmico activo, la columna invisible que da dirección, orden y fecundidad a la realidad. No tiene dimensiones físicas porque no pertenece al plano de la materia, pertenece al plano del significado. Civilizaciones como la egipcia honraban este principio en los obeliscos, columnas de piedra que apuntaban al cielo, representando la unión entre la tierra y lo divino. No se adoraba el órgano, se honraba el eje. Confundir el símbolo con el cuerpo es como confundir un mapa con el territorio. Cuando un hombre intenta basar su virilidad en el tamaño físico, está tratando de materializar algo que es esencialmente espiritual. Los antiguos iniciados sabían que para ser un hombre verdaderamente fálico, es decir, un hombre de poder, creación y protección, no se necesitaba una anatomía específica, sino una alineación con el propósito. Esta es la línea que separa al hombre dormido del hombre despierto. Mientras el primero sufre comparándose y midiéndose, el segundo cultiva su eje interno, esa antena invisible que conecta sus raíces con la tierra y su conciencia con el sol. El falo sagrado representa dirección, estabilidad y autoridad interior, virtudes que no pueden medirse con una regla, pero que se perciben de inmediato. La virilidad es la capacidad de penetrar la realidad con la voluntad, de dar estructura al caos
y de proteger lo que es valioso. Eso no se logra con el cuerpo, se logra con el alma. La modernidad, sin embargo, perdió el símbolo y se quedó solo con la superficie. Sustituyó la sabiduría por la imagen. Pasamos de una cultura de la esencia a una cultura del envase. La pornografía y los medios no crearon deseo, crearon comparación. No enseñaron potencia, enseñaron actuación. Y al obsesionarse con el tamaño, el hombre moderno cayó en una trampa de insuficiencia constante. La ansiedad por el desempeño y la comparación física actúan como parásitos energéticos. Los antiguos sabían que el miedo es el mayor enemigo de la potencia. Cuando un hombre duda de su valor, su energía se retrae, su respiración se vuelve superficial y su conexión con la pareja se rompe. En ese instante, la virilidad se pierde, no por la anatomía, sino porque una idea externa ha tomado el control de su centro interno. La verdadera masculinidad comienza cuando el hombre recupera el derecho a definir su valor desde dentro, rechazando los moldes de una sociedad que lucra con la inseguridad. Un hombre presente, cómodo en su cuerpo y alineado con su propósito, emite una frecuencia de seguridad que es profundamente magnética. La virilidad es magnetismo, es gravedad, es la capacidad de sostener sin forzar. Los sabios sufíes, los chamanes de las estepas y los iniciados de múltiples tradiciones coincidían en algo esencial. La presencia es la clave del poder masculino. Estar presente es habitar el cuerpo sin huir de él, sin juzgarlo, sin compararlo. En la intimidad, esto se traduce en una conexión que trasciende lo físico. El placer profundo no nace de la fricción mecánica, sino de la resonancia energética. Los textos antiguos sobre el arte de amar insisten en el ritmo, el aliento, la atención y la intención. La satisfacción de la pareja depende de la capacidad de guiar la energía a través del corazón, no del volumen del órgano. El tamaño es un dato estático. La presencia es una danza viva. La verdadera potencia es la capacidad de llevar al otro a estados más profundos de conciencia. Para recuperar la virilidad, el hombre debe volver a su centro, limpiar la mente de imágenes distorsionadas, abandonar la comparación y reconectar con su cuerpo desde la gratitud. Cuando deja de verse como un objeto de evaluación y empieza a sentirse como un canal de vida, la ansiedad se disuelve. Y cuando la ansiedad desaparece, la potencia emerge de forma natural. La virilidad es salud integral. Es la coherencia entre mente, cuerpo y espíritu. Es la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada porque sabe quién es. La sabiduría ancestral nunca pidió hombres más grandes, pidió hombres enteros. La historia y la espiritualidad han sido claras. Desde los filósofos de Atenas hasta los yogis del Himalaya, el mensaje es el mismo. La virilidad es una conquista interna. Tamaño es una preocupación de la superficie, pero la vida se vive en las profundidades. Al soltar la obsesión por la medida, el hombre moderno puede reclamar su verdadero trono, el de un ser soberano, potente por su conciencia y firme por su esencia. La próxima vez que la duda intente asaltar tu confianza, recuerda a los dioses antiguos. Ellos sostenían el mundo no por lo que medía su carne, sino por la inmensidad de su espíritu. Tú eres heredero de esa fuerza. No permitas que una mentira moderna te robe una verdad ancestral. Si este mensaje ha resonado en tu interior, no es casualidad. Tal vez ha llegado el momento de revisar cómo habitas tu propio poder masculino. Aquí seguimos explorando las verdades que el mundo moderno ha olvidado. Si deseas continuar este camino de sabiduría y equilibrio, puedes acompañarnos suscribiéndote. Gracias por escuchar con atención y respeto. Nos vemos.